Bueno, de acuerdo a nuestro plan, ahora tenemos que discutir en qué sentido el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es bueno y eventualmente óptimo bajo la estructura de los supuestos clásicos. A estas propiedades que vamos a ver se las llaman propiedades de muestra finita, o a veces se las llama propiedades de muestra chica, ¿no? Acá lo importante es que son propiedades que valen para todo n, y cuando digo para todo n, digo para cualquier n, ¿está bien? O sea, vamos a ver que si n es por lo menos mayor o igual que k, las propiedades valen. O sea, si k es igual a 4, esto vale para un tamaño de muestra igual a 4, 5, 6, 7, 25.342.000. O sea, valen para todo n. Por eso se lo llaman propiedades de muestra finita. Más adelante en este curso vamos a ver lo que se llaman propiedades asintóticas, que son propiedades que valen en el límite cuando el tamaño de la muestra terminó de tender a infinito. Entonces es muy importante eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a establecer 4 cosas. Primero vamos a establecer la linealidad del estimador. Segundo, vamos a demostrar que es insesgado. Después vamos a derivar una medida de dispersión, que es la varianza. Y después vamos a demostrar un teorema que es muy importante, que es el teorema de Gauss-Markov, que lo que dice es que bajo los supuestos clásicos, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el estimador lineal insesgado de varianza mínima. Y vamos a discutir todas esas cosas. Ese es el plan que tenemos, ¿está bien? Vamos a discutir todo y vamos a ser formales cuando sea relevante. Entonces, primero tenemos que establecer que el estimador es lineal. Acuérdense que hemos derivado que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene esta forma, ¿está bien? Menos 1. X' por Y. ¿Bien? Entonces, definición. Vamos a decir que el estimador es lineal si existe una matriz A que tiene n filas por k columnas y que tiene rango k, o sea que todas sus columnas son linealmente independientes, y que depende solo de x. Esto es muy importante, hagan una nota mental, tal que beta sombrero se puede escribir como A por Y. Fíjense que si beta sombrero se puede escribir como A por Y, es porque estamos diciendo que beta sombrero es una transformación lineal de Y. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que mostrar es que beta sombrero se puede escribir como A por Y, en donde la matriz A tiene todas estas propiedades. Bueno, fíjense, la prueba es medio trivial, si se quiere, que si nosotros definimos como A todo esto, ¿está bien? Trivialmente, A satisface todos los requisitos, les pido que los chequeen. El que es medio raro de verificar es este, ¿está bien? Lo vamos a discutir en nuestra reunión sincrónica, pero el resto de las cosas es bastante fácil. O sea que en definitiva, si nosotros tomamos a como x' por x a la menos 1 por x', resulta que beta sombrero se puede escribir como A por Y, en donde A satisface todos los requisitos que exigimos. Fíjense una cosa que es muy importante, ¿no? ¿Es importante que un estimador sea lineal? No. Realmente no. O sea, es conveniente un punto de vista técnico, pero no de un punto de vista conceptual. Cosas que nos van a venir bien. Fíjense que cuando decimos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador lineal, fíjense que beta sombrero, entre comillas, hereda su aleatoriedad, ¿está bien? A partir de U, linealmente a través de Y. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que el modelo es este, ¿no? X beta más U. ¿Está bien? Más allá de que X sea aleatoria o no, el mero hecho de que U sea aleatoria hace que Y sea aleatoria. ¿Está bien? Y eventualmente, como beta es una función, beta sombrero es una función lineal de Y, eventualmente beta sombrero es una variable aleatoria porque Y es una variable aleatoria, que a su vez es una variable aleatoria porque U es una variable aleatoria. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que significa que como beta sombrero es una función lineal de Y, hereda la aleatoriedad de U a través de la aleatoriedad de Y en forma lineal. ¿Esto es importante? No, conceptualmente no es importante que un estimador sea lineal, pero vamos a ver que técnicamente el hecho de que beta sombrero es una función lineal ayuda muchísimo en los cálculos, ¿está bien? Por ejemplo, les dejo una preguntita, a ver si logran recordarla de la licenciatura. Si yo supiese que Y es una variable aleatoria con distribución normal, ¿a qué pregunta tiene beta sombrero y por qué? Se las dejo picando. ¿Está bien? Y les tiro una pista.
la respuesta va a tener que ver con que beta sombrero es una función lineal. Pero se lo dejo picando para que lo discutamos, ¿no? Entonces, ya sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador lineal. ¿Está bien? ¿Es bueno eso? No, conceptualmente realmente no es importante, pero técnicamente vamos a ver que nos va a facilitar mucho la vida saber que el estimador es lineal. Ojo con la palabra lineal. Ya hablamos de modelo lineal. Y ahora estamos hablando de estimador lineal. No me confundan una cosa con la otra. ¿Está bien? Son dos cosas distintas. Bueno, ahora tenemos que probar que el estimador es insesgado. Acuérdense que el resultado que queremos establecer es este. Esto lo tienen que haber visto en un curso de estadística, que esta es la definición de que un estimador sea insesgado. O sea, la noción de insesgadez es una noción de centro. Mira, beta sombrero es una variable aleatoria, o sea que no puede ser igual a beta, pero vamos a decir que un estimador es insesgado cuando su esperanza es igual al verdadero valor del parámetro que queremos estimar. ¿Está bien? Es un concepto delicado. Les pido que repasen de un libro de estadística qué significa que un estimador sea insesgado. Y si quieren una preguntita preguntona, que nos vamos a hacer varias veces en este curso, ¿es bueno que un estimador sea insesgado? ¿Es fundamental que un estimador sea insesgado? Se las dejo picando. Las vamos a discutir en nuestra reunión sincrónica. Ya vayan dándose cuenta que hay muchas cosas para discutir en nuestra reunión sincrónica. Ahí es donde creo que vamos a aprender alguna cosa. Entonces, tenemos que demostrar este resultado. Vamos a apelar a la ley de esperanzas iteradas. Nosotros queremos demostrar cuánto vale la esperanza de beta sombrero y lo vamos a hacer en dos pasos. Primero vamos a calcular cuánto vale la esperanza de beta sombrero dado x y después vamos a computar cuánto vale la esperanza de beta sombrero dado x. ¿Por qué podemos proceder en dos pasos? Por la ley de esperanzas iteradas. Entonces, vamos a resolver primero este problema que está acá. Empezamos con la definición del estimador. ¿Está bien? Este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Después, para pasar de acá a acá, utilizo el supuesto de linealidad. ¿Está bien? De linealidad. Estoy reemplazando y por x beta más u. ¿Por qué? Porque la estructura del modelo es lineal. Después lo que estoy haciendo es utilizar la propiedad distributiva de la suma. Entonces fíjense que x' por x a la menos 1 por x' por x me queda la matriz de identidad, que multiplicado por beta me queda beta, y el segundo término me queda x' por x a la menos 1 por x' por u. ¿Está bien? Demostraciones de este tipo vamos a hacer cientos en este curso. Es muy importante que rellenen todos los detalles. Y esa es la gran ventaja de trabajar asincrónicamente. No tienen por qué entender lo que yo digo, sino que la forma de entender es parando el video y rellenando todos los detalles. Si a alguien le costó hacer esto, escriba los detalles. ¿Está bien? Escriba los detalles y verifique que realmente podemos pasar de un paso al otro. Es muy importante que no sigan con el video si no están entendiendo. ¿Está bien? Alguno preferirá, primero yo lo veo todo para sacar alguna idea y después vuelvo. Otros preferirán, no, mira, yo prefiero ir parando y rellenando todos los detalles mientras procedo. Pero en definitiva es importante que se acostumbren a rellenar los detalles siempre y cuando los ayude a entender lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, acá hemos llegado a este paso. Ahora, fíjense la siguiente cosa. Lo que voy a hacer en este paso es tomar la esperanza condicional dado x. Entonces, voy a utilizar algunas propiedades de las esperanzas para llegar a este resultado. Les pido de vuelta que los chequeen, ¿no? Ahora, fíjense la siguiente cosa. Fíjense que lo que está pasando acá es que todo esto que está acá es como si fuese una especie de g de x. ¿Está bien? Y ya dijimos que todo aquello que dependa de x puede ser sacado afuera de la esperanza siempre y cuando condicionemos en x. Entonces eso es lo que explica el paso que dimos acá. Es muy importante que se pregunten acá qué paso dimos para poder llegar aquí. ¿Está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa. Una vez que estamos acá, apelamos a otro supuesto clásico. Nosotros ya supusimos que esto es igual a 0. ¿Está bien? Con lo cual este término me queda x' por x traspuesto multiplicado por 0, todo me queda 0, es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el primer paso, ahora tenemos que calcular el segundo paso. La esperanza de beta sombrero es la esperanza de lo que nosotros sostuvimos en el paso anterior, que es beta, y ahora nos queda la esperanza de beta, que es igual a beta. ¿Está bien? Y esta es la demostración de que el estimador es insesgado. Insisto, me interesa como concepto, me interesa como práctica de la ley de esperanzas iteradas, pero también es la primera vez que hacemos una demostración y yo quiero que se concentren en las siguientes cosas.
Como el examen que yo tomo es con machete abierto, o sea, van a poder traer notas, quédense tranquilos, yo nunca les voy a preguntar en un examen, demuéstreme que el estimador es insesgado. ¿Por qué? Porque ya lo hice. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, la típica pregunta de examen es que yo les presente la demostración y les diga, mira, cuando yo pasé de la línea 4 a la 5, ¿qué supuesto utilicé? ¿Está bien? O que les diga, mira, si tal supuesto no es válido, ¿dónde es que se traba la prueba? Entonces yo lo que quiero que hagan es un razonamiento inteligente de la demostración que hicimos. ¿Está bien? O sea, quiero que vayan paso por paso y digan, acá utilizo tal supuesto, tal otro. El otro ejercicio que tienen que hacer es ir a la lista de supuestos clásicos y elegir un supuesto cualquiera y ver dónde se utiliza, si es que se utiliza. ¿Está bien? De hecho, la pregunta que les voy a dejar picando para discutamos es, ok, ¿cuál es el supuesto más importante que se utiliza en la prueba? ¿Está bien? ¿Cuál es el supuesto? ¿Está bien? Lo vamos a discutir, ¿está bien? ¿Cuál es el supuesto realmente importante que garantiza que el estimador es insesgado? Esta es una pregunta conceptual. Les hago esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa si yo, con la propiedad de insesgadez, si yo levanto el supuesto de heterocedasticidad? Y si ahora me entero que los U son normales, o por ejemplo que los U no son normales, ¿qué es lo que pasa? Todas estas cosas las voy a preguntar en la clase sincrónica. Y la pregunta en general apunta a detectar cuáles son los supuestos que se utilizan y cuáles son los que no se utilizan. Es muy importante. Es muy importante que se hagan ese tipo de preguntas, porque esas son preguntas prácticas. A ver, les hago spoiling de una pregunta. No utilizamos el supuesto de heterocedasticidad, nunca lo utilizamos. Entonces, si en la práctica uno dice, bueno, pero a mí se me hace que mis datos son heterocedásticos, ¿qué consecuencia eso tiene sobre lo que acabo de hacer en stata en R? Fíjense que desde el punto de vista de la insesgadez la respuesta es ninguna. ¿Por qué? Porque el supuesto de heterocedasticidad no juega ningún rol en la demostración de insesgadez y consecuentemente no tiene ningún impacto que lo haga o que lo deje de hacer. Entonces es muy importante ese tipo de razonamiento y ese es el tipo de razonamiento que yo voy a utilizar para evaluarlo. Nunca les voy a decir haga la prueba de insesgadez. Les voy a plantear alguna variante o les voy a plantear una prueba y les voy a decir, mira, fíjate en el paso del paso 4 al 5. ¿Qué supuesto utilizo? ¿También? O cómo lo hago, o de vuelta, qué parte de la prueba, dónde es que se rompe la prueba si yo no puedo hacer tal o cual supuesto. Ese es el tipo de trabajo inteligente que yo quiero que hagan con las demostraciones. Y acá, de bueno que soy, esta no la voy a hacer, ¿está bien? Justamente porque quiero que se acostumbren a leer resultados técnicos. Entonces acá, insisto, este se los dejo para que lo demuestren ustedes. ¿Está bien? Este se los dejo para que lo demuestren ustedes. Y acá están todos los pasos. Acá están todos los pasos. Insisto, no es nada esotérico. Pero el primero lo hice yo, el segundo lo hacen ustedes. ¿Está bien? Y justamente háganse las mismas preguntas. Y siempre, siempre, siempre que yo les pido que ustedes hagan algo, primero háganlo. Si no les sale, ¿qué tienen que hacer? Fuerza. O sea, nadie saca las cosas por hacerlas una vez. ¿Y qué pasa si siguen no entendiéndolas? Y acá viene algo muy importante. Discutan entre ustedes. Para eso armamos grupos. Para que después de ver esta clase ustedes se junten y digan, mira, yo en la prueba de varianza esto no sé si lo entiendo y se lo preguntás a otro. Y si vos estuviste trabajando, alguien te va a hacer una pregunta a vos. Entonces es muy importante que se acostumbren a hacer las cosas y a discutirlas. Y quédense tranquilos, si después de pasar por todas esas instancias las dudas persisten, nos vamos a juntar en las clases sincrónicas y las vamos a eliminar todas, ¿está bien? Es muy importante que se acostumbren a arremangarse, a comprarse mucho papel y a intentar entender qué es lo que está pasando. Es muy importante eso. Entonces, solo a modo de hacer un poco de gimnasia, déjenme por ahora probar el teorema de Gauss-Markov, ¿está bien? Es bastante simple, pero justamente quiero que se les suelte la mano con respecto a hacer algunas demostraciones que son un poco más largas, ¿no? Voy a hacer uno que es un poco más simple, que es el caso en donde X es no aleatoria, ¿está bien? El caso aleatorio es bastante fácil, pero hay que andar involucrando bastante veces la ley de esperadas iteradas. Después, si tengo tiempo, lo voy a hacer, ¿no? Fíjense que en este caso la esperanza duda de X es igual a U. ¿Por qué? Porque si X es no aleatoria, condicionar o no condicionar en X es exactamente lo mismo. O sea que siempre que hablemos de que la esperanza duda de X es igual a 0, hablamos en forma equivalente de que la esperanza duda es igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Está bien?
Vamos a la prueba. Vale lo mismo. Paren el video cuando lo entiendan. Intenten completar detalles. Muchas veces yo les voy a decir completen este detalle. Peor aún, en algún momento de la prueba voy a parar y les voy a decir a partir de ahora siguen solos. ¿Está bien? Porque es importante que se acostumbren ustedes a hacer las cosas. Entonces el punto de partida es, valen los supuestos clásicos. ¿Está bien? Es muy importante que piensen qué es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Acuérdense que beta sombrero es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Y lo que tenemos que demostrar es que la varianza de cualquier estimador que yo sé que es lineal insesgado es mayor o igual que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es lo que tenemos que demostrar. O lo que es lo mismo que la varianza de cualquier estimador que es lineal insesgado menos la varianza del estimador mínimos cuadrados ordinarios es una matriz positiva semidefinida. Por favor, recuerden qué significa que una matriz sea positiva semidefinida. Esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos. Sabemos que beta tilde es un estimador que lo único que sabemos es que es lineal insesgado. No sabemos qué forma tiene, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que demostrar es que nos alcanza con suponer eso para saber que la varianza de ese estimador, que es lineal insesgado, tiene que ser débilmente más grande que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. En ese sentido estamos diciendo que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal e insesgado. Entonces, primero, ¿qué significa que beta, qué se desprende del hecho de que beta tilde sea un estimador lineal? Bueno, ya lo dijimos, si es un estimador lineal tiene que haber una matriz A que tiene k filas y n columnas que depende nada más que de x, que tiene rango x, de modo que beta tilde se tiene que poder escribir como A por y. ¿Está bien? Esto ya lo vimos cuando discutimos qué significa que un estimador sea lineal. Entonces fíjense en la siguiente cosa. Yo sé que beta tilde, por el hecho de ser lineal, tiene esta forma. ¿Está bien? Para una matriz A que tiene ciertas propiedades. Entonces, vamos a sacar la cuenta de cuánto vale la esperanza de beta tilde. ¿Está bien? Bajo los supuestos clásicos, entonces, la esperanza de beta tilde es la esperanza de A por y. ¿Por qué? Bueno, por esto que está acá, como beta tilde es lineal, se tiene que poder escribir como A por y para una matriz A que satisface ciertas propiedades, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer es utilizar el supuesto clásico de linealidad, reemplazo y por x beta más u, y después lo que les pido que hagan es utilicen la propiedad distributiva, me queda la esperanza de A por x por beta, más la esperanza de A por u, ¿está bien? Pero como A depende de x, que no es aleatoria, ¿está bien? La esperanza de, acá me traicionó la electrónica, la esperanza de, trivialmente, de A por u, acá se ve que el marcador no le gusta, no vengo por acá, voy a escribir acá, la esperanza de A por u es igual a A por la esperanza de u, y esto que está acá es igual a 0. Ojo, ¿por qué puedo sacar a A de la esperanza? Se lo dejo como pregunta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, fíjense que lo que hemos aprendido es que por el mero hecho de que beta tilde sea lineal, entonces su esperanza vale A por x beta bajo los supuestos clásicos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos del hecho de que el estimador sea insesgado? Bueno, por definición, si un estimador es insesgado, su esperanza vale beta. Entonces, ¿qué se desprende del hecho de que beta tilde sea lineal e insesgado? Bueno, que estas dos expresiones valen simultáneamente. Y la única forma de que estas dos expresiones, esta que está acá y esta que está acá, valgan simultáneamente es requerimos que A por x sea igual a la matriz identidad. ¿Está bien? Eso es muy importante. Por ahora el grueso de la prueba está agarrado en esto. Yo no sé cuánto vale A.
¿Está bien? Lo único que sé es qué propiedades tiene. ¿Está bien? Pero no importa cuánto vale A por X, si beta tilde es lineal insesgado, tiene que valer la matriz de identidad. A por X es igual a Y. Pregunta que les dejo, ¿y no podemos de acá deducir que X es igual a la menos 1? ¿Eh? ¿Por qué no? No, la respuesta es no. No. Y lo que les dejo es pensar en ¿por qué de acá yo no puedo deducir que X es igual a la menos 1? ¿Está bien? O A es igual a X a la menos 1. Se lo dejo picando ahí. Respóndanme esto. Estamos cerca de terminar la prueba. Créanme o no. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa. Trivialmente, beta tilde, es beta sombrero más beta tilde menos beta tilde. Lo que hice fue sumar y restar. O sea que esto es trivial. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, beta tilde lo puedo escribir como beta sombrero más gamma, en donde gamma se define como beta tilde menos beta sombrero. Lo que hice fue sumé y resté beta sombrero. ¿Está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa. Acá lo que yo sé es que beta tilde es igual a beta sombrero más gamma sombrero. ¿Ok? Entonces fíjense la siguiente cosa. La varianza del lado izquierdo, o sea, la varianza de beta tilde, va a ser la suma de la varianza de los componentes, o sea, la varianza de beta sombrero, más la varianza de gamma sombrero, si solo si la covarianza entre los sumandos es 0. ¿Está bien? Acuérdense que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, si solo si cada uno de los componentes tiene covarianza nula. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si nosotros podemos probar que la covarianza entre beta sombrero y gamma sombrero es igual a 0, obtenemos nuestros resultados. ¿Por qué? Bueno, porque si sabemos que la varianza de beta sombrero, beta tilde, es igual a la varianza de beta sombrero más la varianza de gamma sombrero, entonces la varianza de beta tilde menos la varianza de beta sombrero es igual a la varianza de gamma sombrero. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto que está acá, por definición, es una matriz positiva semidefinida. ¿Por qué? Porque es la varianza de algo. Entonces esto que está acá tiene que ser mayor o igual que 0 en sentido matricial, o sea que tiene que ser una matriz positiva semidefinida. Es muy importante que la pregunta que se tienen que hacer de esto es esto que está acá. ¿Está bien? Esto que está acá. ¿Por qué la prueba se nos redujo a esto? Si nosotros podemos establecer este resultado, ya tenemos la prueba del teorema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a venir ahora? Y los voy a dejar solos, es que para demostrar este resultado yo necesito el que obtuve anteriormente. ¿Está bien? O sea, lo que tenemos que trabajar ahora es bastante simple, es que una vez que yo sé que A por X es la matriz de identidad, utilizando este resultado, yo voy a poder demostrar que la covarianza entre beta sombrero y gamma sombrero es igual a 0. ¿Está bien? Pero es muy importante que piensen por qué si nosotros tenemos este resultado, automáticamente sale la prueba. Es importante. A partir de ahora es que los voy a dejar solos. ¿Está bien? Insisto, lo que quiero que piensen es que yo lo que quiero probar a la larga es que esto es 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya en el slide anterior nos pusimos de acuerdo en que una vez que yo muestro que esta covarianza es 0, entonces la diferencia de varianzas es una matriz positiva semidefinida. Todo lo que está en este slide apunta a demostrar este resultado que está acá, que la covarianza es 0. Y vamos a ver que lo que es importante es esto. ¿Está bien? Lo que es importante es esto. Entonces, acá este slide se los dejo para ustedes. ¿Está bien? Pero fíjense que este slide a lo único que apunta es a demostrar este resultado. ¿Está bien? Utilizando este otro. Entonces, esto es álgebra. Entonces, les pido encarecidamente que hagan esto y se den cuenta que acá termina la demostración. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.